Hace unos días leí que el primer sindicato surgió en Londres en 1864 y fue denominado la Asociación Internacional de Trabajadores, también conocido como Primera Internacional Obrera. Su origen es claro: las excesivas demandas de obreros que trabajan en malas condiciones y recibían pagos bajos. Lo curioso es que han transcurrido más de 100 años, 157 para ser exacto, y el número de sindicatos ha crecido a nivel mundial. Esto me hizo tener varias preguntas como: ¿por qué siguen existiendo los sindicatos? ¿Cuál es su panorama actual? ¿Cómo se define a un sindicato en la actualidad? Un sindicato es una agrupación de empleados con una meta en común: promover y defender los derechos en cuestiones relacionadas con la actividad laboral. En Brasil hay poco más de 16.000 sindicatos, que en parte es un reflejo y legado del expresidente Getúlio Dornelles Vargas, quien fundó la ley sindical y la consolidación de las leyes laborales. Pero lo cierto es que el país ha perdido el 21.7% de trabajadores sindicalizados a raíz de la reforma laboral en el 2017. El descenso ya empezó en 2014, pero fue hasta 2018 cuando Brasil alcanzó una notoria reducción de sindicatos. Para saber más del tema, contacté a Ana Méndez, directora de Recursos Humanos en Marinsa, en México, quien destaca que los sectores más importantes que empezaron a forjar los sindicatos son ferrocarriles, minería y textiles. En la actualidad, los últimos dos continúan teniendo importancia, a excepción de los ferrocarriles, que prácticamente desaparecieron debido a los avances y fueron sustituidos por la industria petrolera. El propósito empieza bien, las asociaciones empiezan bien, pero como siempre empieza todo a ser corrompido por el poder, ¿no? Las principales figuras que empiezan a mover el sindicalismo, que empiezan también como asociaciones mutuales y finalmente terminan en sindicatos, hacen que este sistema que se instaura como tripartita, gobierno, sindicato y trabajador, pues hagan que más bien sea que el gobierno se alíe con los líderes sindicales para mantener bajo control a los trabajadores. Es bien sabido que esta última industria tiene un papel fundamental en la economía, no solo en México, sino en el mundo. Por lo que Ana destaca que la misión inicial de los sindicatos fue buena, pero se ha visto corrompida por un detalle: la lucha de poder. En cuanto a cifras y países del territorio latinoamericano, me llamó la atención que Colombia es lo opuesto a México, ya que tiene la tasa más baja, con el 4%. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas señala que desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que fue en 2016, los asesinatos de los líderes sociales han aumentado y dominado gran parte de los titulares que se leen sobre Colombia en la prensa internacional. Estos datos son de impacto, sobre todo porque hablan de violencia. Por lo mismo, preferí consultar a Blanja Correal, experta internacional en modelos de transformación organizacional y laboral, quien dice que la historia de Colombia influye en la baja tasa de sindicalismo, sobre todo por dos motivos. Uno, la violencia que se vivió a lo largo de su historia. Y dos, en los años 90 se da la liberación de la economía, flexibilizando los esquemas laborales. En pocas palabras, Blanja considera que estos grupos simplemente empezaron a desaparecer. Además, enfatiza que hay un fenómeno casi exclusivo de Colombia: el carrusel sindical, que ofrece gran flexibilidad. Yo te diría que más del 50-60%, y creo que estoy siendo bien conservadora, de las empresas tenían sus esquemas de trabajadores a través
de contratos de servicios, de contratos terceros o de contratos con tiempos determinados, y eso hizo que cayera el número de sindicatos o que cayera, primero, el empleo formal, se informalizó mucho más el empleo, pero también la posibilidad de sindicalizarse pues fue mucho menor y por lo tanto empieza a decrecer. Aparece por otro lado una figura que existe en Colombia y que además está muy consolidada, que son los pactos colectivos, que son acuerdos entre el trabajador y la empresa que no requieren un sindicato de por medio ni para la negociación ni para la formalización. Entonces, ¿qué sucede en Colombia? Empieza a desaparecer, yo te diría, siendo muy práctica, empieza a desaparecer el movimiento sindical y hoy, pues la verdad es que quedan pocas centrales obreras. En Colombia existe un fenómeno adicionalmente que es muy interesante de plantearlo, Borjas, porque además creo yo que es el único país, al menos en lo que yo conozco, que lo tiene, que es algo que llamamos carrusel sindical, donde aquí suceden tres cosas bien particulares, a diferencia de muchos otros países y sobre todo países de Latinoamérica. Primero, una empresa puede tener más de un sindicato. Segundo, un trabajador se puede afiliar a más de un sindicato, y ahorita te voy a contar por qué y por qué genera es un carrusel sindical. Y tercero, un sindicato que sea minoritario, es decir, un sindicato que no representa necesariamente a la mayoría, puede participar en una negociación colectiva, a diferencia, por ejemplo, de México u otros países donde tú como empresa solamente negocias con el sindicato mayoritario, con el sindicato representante. En el caso de Colombia, no. En el caso de Colombia, cualquier sindicato que haga parte o que represente a un grupo de trabajadores de tu empresa tiene la posibilidad de hacer parte de ese proceso de negociación. Entonces, imagínate lo complejo que puede ser el desarrollo de las relaciones laborales en Colombia. En este paseo por el mundo, también me di cuenta que hay muchas variantes. Un claro ejemplo es Perú, donde los grupos sindicales empezaron a desaparecer en la década de los 90, pero después resurgieron. Para comprender mejor este aumento y disminución, platiqué con Javier Uchulla, director de Recursos Humanos de Hora Azul Energy. Me explicó que esa montaña rusa del sindicalismo se debió a una estrategia política con la entrada del presidente peruano-japonés Alberto Fujimori, quien permitió la reinserción de Perú en el sistema financiero internacional, pero redujo al mínimo la actividad sindical y aumentó la actividad económica informal. En los 80s, los sindicatos obtuvieron mucha fuerza, ¿no? Tomaron mucha fuerza. Eran muy poderosos. Las federaciones de sindicatos eran muy poderosas. Y en los 90s comenzaron a ser, digamos, abolidos o disminuidos, ¿no? Políticamente, con la entrada del presidente de esa época, que fue Fujimori. Prácticamente los minimizó, ¿no? A lo mínimo. Y bueno, y de ahí se han ido recuperando, han ido tomando nuevamente fuerza y dependiendo del sector hacen la labor que corresponde. Hay sindicatos muy duros en ciertos sectores, hay otros sindicatos que no son tan duros, pero que conversan con la empresa de manera fluida. Entonces, depende mucho del sector en el cual el sindicato esté ubicado. En esa época, en Perú hubo numerosas huelgas. La primera se dio a los 3 meses y medio que Alberto Fujimori asumió su cargo. Incluso los sindicalistas expusieron que la huelga nacional sería indefinida, además de que 1,5 millones de asalariados del sector estatal y algunos del privado paralizaron sus labores. Sin embargo, Javier dice que el resurgimiento de los sindicatos fue en el 2000 y que en la actualidad los dos sectores de importancia son energía y minería, como en México. Ahí están nuevamente, ahí los tenemos en muchos sectores y como te digo, en algunos de manera fuerte y en otros no tanto, pero que cumplen la labor que deben cumplir, ¿no? Esto me hace analizar que en las últimas 2 décadas ha habido numerosos cambios en Latinoamérica. Pero, ¿qué ha pasado en Europa? Patricia Sánchez, directora de Compede Personas, señala que estos grupos tienen gran presencia en España, donde los más sobresalientes son la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y Central Sindical Independiente de Funcionarios. Pues mira, los más conocidos, los principales y los que mayor número de afiliados tienen, pues está la Unión General de Trabajadores, la UGT, Sí. Comisiones Obreras, ¿no? Que sus siglas son CCOO, y luego está, bueno, pues hay una Central Sindical Independiente de Funcionarios, la Unión Sindical Obrera,
pues la Confederación General del Trabajo y luego, bueno, pues algunas otras más que son corporaciones o grupos de otras más pequeñas. Pero esas son un poco las principales, pero hay muchísimas, hay muchas. Durante la charla me explicó que hay dos figuras muy importantes, el delegado sindical y el delegado personal. El primero lo tienen las medianas y grandes empresas, que es a partir de 250 trabajadores, mientras que el segundo, las pequeñas empresas, no está afiliado a un sindicato. Sin embargo, ambos son elegidos mediante elecciones, como si se tratara de un proceso electoral de gobierno. Un delegado sindical es una persona que es el punto de contacto de todos los trabajadores, ¿vale? Con el sindicato. Es decir, el sindicato, al ser un organismo, es externo, lógicamente, a la empresa, ¿vale? Y entonces, si hay un delegado sindical, es como si dijéramos el punto de conexión entre todos los trabajadores y el sindicato. Por tanto, debe estar, lógicamente, dotado, evidentemente, es una persona con muchísimas habilidades de comunicación, de mediación, de negociación, para poder llegar a acuerdos, ¿vale? Y al final, realmente para que haya un delegado sindical, no todas las empresas tienen delegados sindicales. Tienen que ser empresas más o menos de medianas a grandes, por lo menos a partir de 250 trabajadores, ¿vale? Si son más pequeñas, lo que habría sería un delegado de personal, que es como un representante de los trabajadores, pero que no está afiliado a ningún sindicato, simplemente es como si dijéramos un portavoz, ¿de acuerdo? Esa es un poco la diferencia entre un delegado sindical y un delegado de personal. A diferencia de Latinoamérica, España tiene bases sólidas y estructuradas, ya que incluso cuentan con un Estatuto de los Trabajadores, que es un documento que regula el funcionamiento de las empresas, como convenios sectoriales, las normas, el detalle de puestos y tablas salariales. Vamos a explorar el expediente de nuestro colaborador con Fortia Prime, por supuesto. Aquí podemos revisar información importante como su CURP, su FFC y su número de seguro social. Si queremos validar la información, ingresamos a nuestra herramienta Visor, donde de forma sencilla nos muestra el número de advertencia, inconsistencias y comportamientos. Con un par de clics, nuestra herramienta es capaz de mostrar algunos errores detectados y así poder saber qué colaborador tiene información equivocada. Después la validamos y el sistema envía una alerta al usuario para que haga la supervisión de esta información. Y listo, nos queda tiempo para tomarnos un café. Independientemente del lugar de origen, los sindicatos sí tienen presencia. Esto quiere decir que los trabajadores aprecian su presencia ante los beneficios que ofrecen como seguridad y control en términos laborales. Al final, el capitalismo, si lo ves desde otro punto de vista, pues no es más que un sistema que está tratando de que la economía subsista, crezca para beneficio de todos. Y ellos mantienen la idea de que no es malo este sistema porque para ellos el control no es malo. ¿A lo que se refieren? La economía va obviamente ligada al trabajador y a la empresa. Entonces dice, bueno, si el gobierno tiene un plan de crecimiento y está de acuerdo la empresa con los sindicatos que manejan al trabajador, pues la rueda está completa, ¿no? El control está ahí. Claro. Vamos que el gobierno puede articular su estructura y su plan respecto a la persona que está controlando, pues, a la base trabajadora. Entonces dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Bueno, quizá no tendría nada de malo en el sentido de pensar que realmente esa rueda beneficie a los tres sectores. Desafortunadamente, cuando esos tres se juntan, el 80% de las veces el menos beneficiado pues es la base trabajadora, la que
realmente está moviendo la economía. Yo creo que lo que estamos viviendo en Colombia y lo que han vivido algunos países de Latinoamérica, como Argentina, por ejemplo, donde la sindicalización fue sindicalización de gremio, fue muy fuerte, en muchos momentos pues tuvieron las organizaciones sindicales muy presionadas a las empresas. Colombia pues no es ajena a esa situación. Yo te diría que hace 30 años vivíamos historia, o más, incluso 40 años, vivíamos historias de terror donde los sindicatos terminaban cerrando empresas. Acá tenemos empresas muy representativas que terminaron quebradas por negociaciones colectivas o por huelgas eternas. Yo creo que eso ya pasó de moda. Yo creo que la gente ya no está dispuesta a entrar en una situación como esas, porque además el empleo también ha evolucionado y la forma en que los seres humanos concebimos el empleo ha cambiado completamente. Entonces, yo te diría, yo me imagino el futuro más que de la sindicalización, me imagino el futuro de la organización colectiva de la gente. Y hoy ya tenemos esquemas un poco distintos. Yo creo que el mismo pacto colectivo en Colombia fue como el primer paso para cambiar la forma de relacionarnos. Claro, no te puedo dejar de decir que la OIT ve en los pactos colectivos una herramienta un poquito antisindical, pues porque como te contaba, no necesitas tener un sindicato de por medio para generar esa negociación. Sin embargo, yo creo que el pacto responde mucho más a lo que el trabajador de hoy quiere. Claro. Porque siempre se le ve como el que va a interrumpir o reclamar cosas que van más allá de lo que realmente deberían reclamar. Generalmente sus periodos de reclamo son enormes, sabiendo que son cosas, digamos, sin mucho sentido, sin mucho criterio, ¿no? Y que finalmente se traducen en arreglos de temas salariales y uno que otro beneficio, pero digamos, la extensión del pliego abarca, pues no se puede abarcar 50 puntos y terminas discutiendo 3 o 4. El control es una palabra clave, sobre todo para ejercer la democracia sindical, que constituye una garantía para la protección de la libertad sindical, negociación colectiva y sus legítimos intereses, ya que se dota a los trabajadores de herramientas para participar en la toma de decisiones de su organización. En el caso de México, esto está establecido en el artículo 386 bis de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, analicé que los sindicatos tuvieron su origen en trabajos industriales, los cuales ya no están en su apogeo, ya que el mundo tecnológico ha acaparado el sector laboral, sobre todo ante la pandemia con la implementación del teletrabajo. Sin embargo, un dato contrastante es que incluso en empresas como Amazon están surgiendo los sindicatos, o al menos grupos laborales que luchan por sus derechos ante las exigencias y largas jornadas. Efectivamente, no se puede afiliar a una persona que es considerada como empleado de confianza. Y ya los empleados de confianza estamos siendo ya demasiados cuando, como dices, ya no estás trabajando en una planta a destajo por pieza, qué sé yo, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que los sindicatos muy probablemente terminen desplazados, a lo mejor más bien por asociaciones o mutuales, como empezaron al principio, pero por sectores muy específicos, ¿no? Por oficios, o por áreas como la manufactura, qué sé yo, ¿no? Sin embargo, creo que, como bien dices, esto está mutando ya no a precisamente a que yo estoy en mi trabajo y me estoy ateniendo a que la ley y a que mi sindicato me proteja. Yo estoy en mi trabajo, ¿por qué? Porque esta empresa me da proyección, me da oportunidades para desarrollarme, me da herramientas para crecer cada día, hago proyectos que para mí son realmente un reto, me veo en esta empresa en 5, 10, 15, 20 años creciendo, no en este puesto, ya voy a estar en aquel. Entonces, efectivamente, ya nos estamos moviendo bajo una mentalidad distinta. Sin embargo, me pareció bien interesante que en un sector que no ha sido un sector históricamente sindicalizable, como el sector de la tecnología, donde además tienes trabajadores con un perfil de estudios académicos bastante altos en su mayoría y donde además tienes gente que probablemente consideras como más disruptiva y con un enfoque de perfil, insisto, mucho más creativo, pues empiezan a surgir estos movimientos laborales, ¿no? Entonces, yo pienso que en el futuro, y creo que es un poco lo que yo me he encontrado en todas las tendencias de recursos humanos, las cosas van y vienen, ¿no? Es como un poco un péndulo donde por un tiempo pues se abandona la figura sindical, la gente ya no habla de sindicatos
subsisten otras figuras diferentes y luego volvemos otra vez al tema de la colectividad, de la aparición, no sé si necesariamente de una figura sindical como tal, pero sí de algún tipo de movimiento colectivo que agrupe a las personas y que les ayude a defender sus derechos, porque al final lo que se planteaba en esta noticia es justamente eso. Verás, los sindicatos han perdido muchísimo prestigio con el tiempo, mucho prestigio, por muchas cosas, ¿no? Pues porque a veces en algunos sectores han funcionado mejor, otras veces peor, pero luego se han politizado mucho, por ejemplo, y entonces se han dedicado mucho más a la parte política más que a la defensa real de los derechos de los trabajadores. Y eso les ha restado, creo que mucho prestigio. Y luego, pues, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de que ahora mismo, pues, resulta que el papel de los sindicatos está claro que debe reformularse sí o sí. Ahora mismo sobreviven gracias casi que al Estado y no a sus afiliados. En realidad, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, son un estamento más político que de representación de los trabajadores y desde luego tienen que revisar absolutamente su concepción de lo que es un trabajador, de lo que significa ahora mismo un trabajador del siglo XXI con todo lo que ello implica, ¿no? Por ejemplo, pues enfocarse muchísima más, por ejemplo, en el tema de soluciones para ayudar, ¿no? O para temas freelance o para tema, ¿no? Del business project que yo te decía antes, ¿no? Del project manager, por ejemplo, ¿no? Que son figuras, bueno, pues que están ahí en un limbo entre no soy de la plantilla, no soy freelance, pero o el business partner, por ejemplo, ¿no? Que ahora mismo trabaja de manera puntual como asesor de la mano de un directivo dentro de la compañía, pero luego se desliga. Entonces, esa figura que cada vez hay más, o los smart workers, es que hay muchísimas figuras ahora mismo que no contemplan. Al hablar de la tecnología y la pandemia, es innegable pensar en la flexibilidad laboral y el cambio. Si hago un análisis de cómo era mi rutina de antes a la actual, noto demasiados cambios. Entonces, como millennials, esto me hace preguntarme cuáles son los retos para los grupos sindicales, ya que la evolución está a la vuelta de la esquina. De hecho, el 70% de los trabajos del futuro aún no existen, de acuerdo con un estudio de McKinsey Global Institute. Entonces, debemos estar preparados. De hecho, aquí el reto es prepararse tecnológicamente, porque uno de los temas que precisamente es un reto de la reforma es que todo se va a tener que manejar bajo un sistema digital, para que tú puedas entrar al sistema y decir, quiero ver el contrato de la Audi con las plantas en el norte. Y tengo que poder leer perfectamente y saber qué cosa trataron con ellos, cosa que ahorita son secretos bajo llave, ¿no? Entonces, imagínate para que podamos llegar a ese nivel de transparencia de saber cómo se maneja Audi, cómo se maneja Ford, cómo se manejan las grandes empresas con contratos colectivos. O sea, realmente te digo, sí, esto va a tener que cambiar y bastante para que esta transparencia juegue a favor y no en contra, no solamente del sindicato como tal, sino de las empresas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que no van a desaparecer en el corto plazo. Creo que de alguna manera están tomando cierto sentido justamente en esta coyuntura de pandemia y que las empresas de alguna manera están tratando de ver qué hacen con sus operaciones, pero todas aquellas que tengan operaciones extractivas o de mucha mano de obra, yo creo que ahí los sindicatos van a comenzar a jugar un rol importante o van a seguir jugando un rol importante, ¿no? Porque están habiendo algunos cambios en las reglas de juego, producto de la pandemia, y ellos están atentos a que esas reglas de juego no los afecten tanto tampoco, ¿no? Yo siento que las organizaciones sindicales en algún momento reemplazaron esa conciencia que el trabajador debía tener y hoy yo pienso que en el futuro pues debemos tener gente que está participando, como te contaba, en las decisiones, consciente de los problemas de la empresa, consciente de las posibilidades del negocio y de esa forma pues poder tener a los trabajadores un poco más involucrados.
En conclusión, los sindicatos son grupos necesarios porque ayudan a buscar el bienestar común de los empleados, independientemente del sector que se trate. Pero la incertidumbre surge en el cómo se presentarán en un futuro. Quizá el nombre cambie, pero lo que está claro es que su función será la misma, ya que de entrada, un rasgo de la naturaleza humana es la necesidad de afiliación, de ser parte de algo, sobre todo en un futuro que se visualiza bastante distante en cuanto a temas laborales.